Esto es Top 6 críptidos más misteriosos de David Senko. A darle. En este canal ya hemos explorado el fenómeno de los críptidos, aquellos seres que se encuentran en la fina línea entre el mito y la realidad. Es una temática muy interesante, incluso en aquellos casos que los supuestos críptidos son El gusano del Tantatán. seres que no tienen ni pies ni cabeza. Aunque sinceramente prefiero aquellos que hasta cierto punto te pueden hacer dudar sobre su existencia. Es por ello que en los vídeos anteriores del canal nos hemos centrado en los críptidos más creíbles, o en aquellos que tendrían más probabilidades de existir desde un punto de vista puramente evolutivo. Pero eso cambia en el Ya me llegó el sueldo. Peruanos el día que saquen a Dina. Pewar cuando ven que lo inició directo. evolutivo. Pero eso cambia en el vídeo de hoy, hasta cierto punto, porque hoy nos encontramos aquí el término medio, seres que en principio desde el punto de vista de la biología Me gusta más 3/4. Siento que es un mejor punto. Es jugosito, pero está bastante bien cocido como para no tener miedo de que me mate. y la etología son bastante difíciles de justificar, pero los testimonios y pruebas relacionados con estos seres son tan detallados y curiosos que realmente hacen dudar a un servidor. Así que en el vídeo de hoy, prepararos para conocer los casos de aquellos seres más extraños y a la vez hasta cierto punto creíbles. ¿Quieres saber lo que me encantaría? Me encantaría un video de David Senko analizando todo el lore detrás de cómo funcionan las cosas en el supuesto muro de hielo. Que ya saben que según los terraplanistas, todos nuestros continentes están rodeados por un gigantesco muro de hielo y más allá del muro de hielo hay más cosas. Y hay criaturas y ciudades y tribus y está jodidamente bien detallado, hermano, pero muy bien detallado, casi como si ellos mismos hubieran ido allí. Así que me encantaría que David Senko revisara esos documentos y lo leyera para hacer un video. Sonaría muy cool. Debido a las pruebas Siento que él podría, sacar, cosas bastante épicas. Falso. Obviamente es falso, perro. Claramente es falso. Pero a lo que voy es que está muy bien hecho. y testimonios. Prepararos para el top de los críptidos Y más es una forma de criptozoología también. misteriosos. No os robo más el tiempo con la introducción. Sin más dilación, comenzamos. Cosmo Trump pidiendo que cree una muralla de hielo para no ver a los humanos. En este puesto nos encontramos con un críptido norteamericano, unos seres voladores con diferentes avistamientos a lo largo de los años. Los pájaros del trueno son unas grandes aves avistadas en diferentes lugares de Estados Unidos y Canadá. Este nombre es un calco de la criatura mitológica de las tribus del Pacífico Norte y de las Grandes Llanuras. Estas tribus le dan al ser un contexto espiritual, como avatares de la tormenta, capaces de producir rayos con el batir de sus alas, además de ser un símbolo de protección de la tribu. Pero hay muchos que piensan que esta leyenda nativa tiene unos orígenes reales. A lo largo de la historia del continente americano han existido aves de tamaños colosales. Por ejemplo, el Argentavis magnificens de Sudamérica, que se trataba de un ave de hasta 7 metros de envergadura ¡Wow! y que estaba relacionada con los buitres americanos. Otro ejemplo es el Pelagornis, un ave norteamericana que podía alcanzar los 8 Esa es una gaviota con dientes, hermano. metros de envergadura, que pertenecía a la extinta familia de los pelagornítidos, Sí, es literalmente una jodida gaviota con dientes. conocidos coloquialmente como aves pseudodentadas, por sus picos cerrados con forma de dientes. Pero estas aves desaparecieron millones de años antes que el primer humano caminase por el Cuerno de África, y ni qué decir de que pisase el continente americano. Por otro lado, un ave gigante que sí conocieron los primeros pobladores de Norteamérica fueron los teratornis. Existe y se llama Zapdos. Hola. Me encanta. Esta escena representa muy bien lo que va haciendo las discusiones en internet, ¿sabes? Como es un debate, según Twitter, mientras nosotros los paputs y las mamuts viendo de fondo, disfrutando el espectáculo. Unas aves de aspecto Un idiota se pone a gritar, el otro no entiende qué está pasando y nosotros allí. de cóndor que podían alcanzar los 4 metros de envergadura. Muy posiblemente se trataba de un ave de rapiña, al igual que los buitres y cóndores actuales, pero su gran tamaño y densidad ósea también les haría capaces de cazar presas pequeñas. La presencia de este gigante volador, tristemente extinto, seguramente dejó una marca en los primeros pobladores de América, que lo añadieron a su tradición oral dándole el rol de protector de la tribu y creador de tormentas. O Wow. puede que no esté extinto. Porque dejando de lado el folclore nativo, existen varios avistamientos recientes, entre comillas, de aves gigantes de Norteamérica. Ha habido testigos ocasionales tanto en Estados Unidos como en Canadá, especialmente en zonas Nosotros seríamos el cuy prehistórico. No sé por qué nunca se habla del Reactionarium Rex. rurales, donde afirman haber visto
El animal del cual precedemos todos los reaccionadores. Aves gigantes que podían coincidir con la descripción de un teratornis, o al menos una especie relacionada con estos gigantes prehistóricos. Los testimonios sobre avistamientos de estas aves son muy variados y repartidos a lo largo del tiempo. En el año 1947, varias granjas alrededor de Ontario relataron ataques de un ave gigante hacia su ganado. La describían como un animal parduzco con garras y ojos, y cito, del tamaño de monedas de plata. Se realizaron varios avistamientos más ese mismo año en otras regiones. En Illinois, un niño exclamó que el ave era tan grande como un B-29. Y observadores en Missouri, tanto policías como instructores de vuelo, inicialmente lo confundieron con un avión. Del mismo modo, en 1966, en Ohio, varios pilotos confundieron un ave enorme con un avión que planeaba sin mover las alas a unos 90 ¿A qué sabrá? Yo probaría uno. metros de altura. En 1977, en Lawndale, Illinois, dos enormes aves rapaces se abalanzaron sobre Los reaccionadores son reptilianos. Descendemos de cierta rama, sí. un niño llamado Marlowe Lowe. Lo atraparon entre sus garras y lo transportaron por el aire decenas de metros hasta que lo soltaron, Aunque para ser completamente honesto, creo que estamos más en el área de los loros. lanzándolo contra el césped. Wow. La madre del chico salió de casa gritando, tratando de intimidar a las dos aves gigantes, pero puede que el caso más famoso sea de finales del siglo XIX, más concretamente 1896. Recuerdo que cuando estaba en mi antiguo departamento, a veces dejábamos a las gatitas salir y había un par de gallinazos mirando desde arriba como diciendo, gamtentas, gordentas, buen almuerzo. Pero luego salía Penchoncho y era como que, a ver, intenten cargar imbéciles y se iban volando. El caso de la fotografía del pájaro del trueno de Tombstone. Number 41 me quiere por X100. Algo curioso es que los maoríes tenían una leyenda de un dragón rojo escupe fuego, pero curiosamente es que en Nueva Zelanda existe el águila más grande de la historia, una especie ya extinta pero que vivía en esas zonas, y que tenía un plumaje rojizo. Y recuerda que muchas aves suelen soltar Ramas quemándose para quemar Padrinox lugares y cazar animales. 1313 no pudo resistirse. Padrinox, pues sí, muchas de estas leyendas vienen de gente malinterpretando algunas cosas, de algún suceso extraordinario, de simples mitos que fueron pues alterados con el pasar del tiempo. Publicado en el periódico Tombstone Epitaph. En el artículo se narraba cómo se abatió a esta ave gigantesca, y junto a la descripción aparecía esta fotografía en la que se podía observar a 6 hombres posando con los brazos extendidos, junto al cuerpo de un ave gigantesca. Lamentablemente estamos ante un caso de media perdida, ya que no se conserva ningún ejemplar de este periódico, así que todas las fotos que encontréis en internet son reconstrucciones de la supuesta foto original. Existen muchos otros avistamientos, algunos tan recientes como del ¡Oh, shit! 2024. ¿Se trata de ejemplares aislados de teratornis? ¿Un cóndor gigante de California extraviado? ¿O simplemente grandes rapaces que la gente agranda en sus relatos debido a la autosugestión? El caso es que las aves del trueno son uno de los críptidos más misteriosos de Norteamérica. Eso también puede pasar. Podría ser que un animal de repente se volviese loco y decidiese salir de su hábitat natural para ir a otro completamente nuevo. Ha pasado. ¿Recuerdan a esa foca que se hizo un paseo por... ¿Era foca o morsa? Era morsa, ¿verdad? Que se hizo un paseo por varias playas, terminando hundiendo un montón de botes porque quería descansar. ¿O qué tal de ese oso polar que a cada rato salía de lo que iba haciendo el polo para ir a otras tierras y siempre lo regresaban al pobre desgraciado? ¿O eso era bait? No recuerdo bien. Sea como sea, tenemos que matarlo, hermano. En el año 1966, en un pozo de extracción de petróleo de Indiana, propiedad de la empresa GMC, Delphi Interior and Lining, unos trabajadores realizando labores de prospección y limpieza de la maquinaria encontraron algo. ¿El Joker? Entre los restos del lodo, aceite y anticongelante causado por la perforación y la extracción, se encontraban unos pequeños seres de entre 11 y 20 centímetros de longitud. Mierda, alguien tuvo un mal día. Tenía una textura lisa y brillante, como si estuvieran hechos de plástico. Era un oso pardo albino. Ah, es verdad, era un oso pardo albino. Ups, por parte de los científicos. Y a pesar de ser hasta cierto punto translúcidos, sus colores variaban del gris al rojo intenso. También tenían tentáculos que se retorcían de un lado a otro. Los calamares de brea, también conocidos como las criaturas del pozo número 9, son unos críptidos verdaderamente curiosos. Los trabajadores mencionan Ok, entonces ese no cuenta, pero sigue siendo muy gracioso. que estaban nadando utilizando sus tentáculos para moverse por ese lodo aceitoso. Ok. Uno de los trabajadores también mencionaba que tenía grandes ojos, como los de un calamar. Debemos de tener esto en cuenta. Todos mencionan que se parecían a calamares, pero ninguno afirma que fuesen calamares. Existen muchas teorías sobre la naturaleza de estos seres.
Puede que simplemente fuesen lombrices, lo cual encajaría con el color rojo grisáceo de la criatura, pero creo que unas cuantas personas adultas podrían identificar rápidamente una lombriz de tierra sin confundirla con un ser que posee un físico similar al de un calamar. Hay aquellos que mencionan que podría tratarse de colonias de bacterias que se alimentaban del petróleo y que tenían ese aspecto gelatinoso que asociamos con los calamares. Yo por mi parte os ofrezco dos hipótesis. Una algo más especulativa y otra más mundana. Por un lado, puede que estos seres sean criaturas que han evolucionado en las bolsas de combustibles fósiles a lo largo de los millones de años. Puede que no sean exactamente calamares, pero debido a su capacidad de nadar, como decían los trabajadores, es muy probablemente que se tratase de una criatura acuática, o por lo menos una criatura cuyos ancestros vivían en el mar. Ahora bien, Indiana hoy en día está a cientos de kilómetros de la costa más cercana, pero pasa que hace cientos de millones de años, durante el Ordovícico y hasta el Carbonífero, lo que hoy en día es Indiana era un océano poco profundo, como indican todos los fósiles de criaturas marinas encontradas en las rocas calizas de este estado americano. Estamos hablando de un espacio de tiempo de más de 100 millones de años, así que puede que durante estas eras evolucionase en estos océanos primitivos una criatura que se adaptase a vivir en una serie de cavernas subacuáticas. Supongo que tendría sentido. Number 41 que me quiere por X100. Leo, ¿recuerdas al cóndor que habita en el sur de Perú y norte de Chile? Pues el cóndor clasifica como megafauna, o sea, la megafauna era la fauna de la era de hielo. El cóndor es el último de estas subespecies. Y recuerda lo grandes que son esas aves. Ahora añádele que alguno de estos Padezca de la mutación genética del gigantismo, así tendrías el ave del trueno. Eso explicaría todos esos avistamientos. Y ahora está ganando carreras en Japón, hermano. Qué buena historia. Y con el paso de los eones, al sellarse las cavernas, estas criaturas se fueron adaptando a este nuevo entorno. Babosos. Puede que en realidad no se tratase de cefalópodos, sino de gusanos tubícolas, unas criaturas famosas por sobrevivir en algunos de los entornos más hostiles de la Tierra. Por otro lado, es posible que lo que presenciaron los trabajadores no se originase a kilómetros bajo tierra en las bolsas de petróleo, sino que viviese en la superficie, en pequeños charcos de barro, y debido al vertido tóxico acabase retorciéndose y muriendo en ese lodo aceitoso. En tal caso, los mejores candidatos son los cúmulos de bolas de gusano tubifex, o gusanos de sangre. Estas bolsas vivientes están formadas por miles de... ¡Ay, Dios, perro! ¿Qué es eso? Mierda, parece la base para un boss del Bloodborne. estos gusanos de color rosado. Tal vez a primera vista, estos cúmulos manchados de restos de petróleo y barro parezcan unas criaturas con tentáculos similares a calamares. Todas estas hipótesis están muy bien, pero el caso es que se llevó a cabo una investigación, tanto por parte de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense como del Departamento de Indiana de Control Ambiental, con el objetivo de tratar de esclarecer qué eran esas cosas que los trabajadores encontraron en el lodo. Una de las criaturas fue conservada en un tarro de formol y fue entregada a las autoridades, pero después de esto no se supo nada más del espécimen, ni se encontraron más de estas criaturas en el pozo número 9 ni en ninguna otra planta de extracción de Indiana. ¿Criaturas prehistóricas subterráneas o gusanos malinterpretados por unos trabajadores con un par de cervezas de más? Ustedes deciden. Los calamares de brea se quedan en este puesto. Me parece curioso que ni siquiera hayan hecho una declaración final en plan de no se preocupen chicos, solo eran gusanos, ¿sabes? Y para intentar calmar la cosa. El incidente del Deep Star 4000 es uno de los casos más misteriosos de la criptozoología. Deep Star 4000 fue un sumergible de exploración profunda diseñado por Jacques Cousteau y construido por Ok, este no funciona con un joystick. Westinghouse. El submarino podía alcanzar los 1200 metros de profundidad y podía transportar hasta 3 tripulantes. A lo largo de las décadas de servicio, el sumergible llevó a cabo cientos de inmersiones oceanográficas a lo largo del Atlántico y el Pacífico, pero fue en una inmersión realizada en el Océano Pacífico, cerca de la costa de California, en el año 1966, por lo que este sumergible se encuentra en este puesto. A una profundidad de alrededor del límite del Deep Star, unos 1200 metros, el piloto Joe Thompson trataba de iluminar el lecho marino varios metros por debajo de ellos. Es entonces cuando por el rabillo del ojo, Thompson detectó movimiento en uno de los ojos de buey laterales. Al asomarse por la ventanilla, lo que Thompson, así como sus acompañantes, el biólogo marino Jenel Lafont y el ingeniero Dale Wood, observaron fue algo extraordinario. Un ojo colosal ocupaba todo el espacio de la ventanilla. Según los comentarios de los tripulantes, ese ojo del tamaño de un plato ancho... El live action de Iron Lung está bastante guapo, ¿eh? Pertenecía a un pez colosal. El pez Deep Star 4000 es uno de los críptidos marinos mejor analizados. Las estimaciones lo colocan entre los 8 y 14 metros de longitud. En alguna parte del universo, un japonés debe sentir ganas de arponer esa cosa. Eso lo convertiría en el mayor pez moderno. ¡Wow! Más incluso que el tiburón ¡Míralo! ballena, que rara vez supera los 10 metros de longitud. Los testigos comentan que el perfil del animal les recordó a la silueta de un mero, con una aleta caudal redondeada. El color del animal era de un gris parduzco con pequeñas manchas oscuras que recorrían su cuerpo.
Pero el encuentro fue muy breve. En apenas unos segundos, la criatura desapareció en la negrura del océano tan repentinamente como apareció, por lo que los sorprendidos tripulantes no tuvieron tiempo de sacar Bueno, si existen calamares gigantes, ¿por qué no puede existir un pez tototote? una foto. Existen muchas teorías sobre qué podría ser el pez Deep Star 4000. Entre los escépticos están los que apuntan que puede que se tratase de un tiburón abisal del Pacífico, excepcionalmente grande, aunque los mayores ejemplares registrados de este escualo no llegan ni a los 7 metros. Por no decir que la silueta de este tiburón no se parece en nada a la de nuestro críptido. El biólogo Lafont menciona que debía de tratarse de un pez óseo, y no de un cartilaginoso como un tiburón. El problema es que el mayor pez óseo abisal registrado, el Yokozuna, descubierto en el año 2021, en teoría no supera los 2,5 metros de longitud. Creo que también existe la posibilidad de que los tripulantes del Deep Star presenciasen el ojo de un calamar gigante, y que debido a la oscuridad oceánica y a la autosugestión lo malinterpretasen como un pez colosal. Aunque creo que un grupo de científicos centrados en Sí, especialmente gente tan especializada que haya descendido varias veces, no creo que se confundirían de esa manera. el mar sabrían identificar de sobra el ojo de un calamar gigante. ¿Pero podría existir un pez abisal gigante todavía no catalogado? Pues sinceramente, sí. El fenómeno conocido como gigantismo abisal está muy expandido, aunque por lo general afecta más a invertebrados que a vertebrados. Además, no sería la primera vez que los abismos nos dan sorpresas. Hola, Bacar, gracias por tu donativo. Por ejemplo, el tiburón boca ancha, un tiburón filtrador que puede superar los 7 metros de longitud y que fue catalogado en los años 80. Y eso que este pez vive en profundidades de alrededor de 200 metros, una profundidad superficial. Es jodidamente aterrador. Sí, pero así es el abismo oceánico, perro. Es jodidamente aterrador. Lo que vive allí es tan alien como lo que podemos encontrar lo que podríamos llegar a encontrar en las estrellas, perro. Solo que está un poco más cerca. Si la comparamos con los abismos oceánicos. El mismo pez Yokozuna que hemos mencionado antes es otro buen ejemplo, un pez de 2,5 metros que fue descubierto hace apenas 4 años. Es decir, que el océano todavía nos esconde muchas sorpresas. El pez del Y honestamente, que exista un pez tototote, realmente sería como que te volaría la cabeza, en plan de si mañana vieras y te dijeras, descubrimos un pez que mide 8 metros. ¿Realmente harías, wow, harías una voltereta en tu cama o algo así? Yo creo que no, seríamos XD. incidente Deep Star 4000 se queda en este puesto. Besos una, que al siguiente le llaman el cangre. Es a partir de este puesto que dejamos de lado las explicaciones relacionadas con animales reales, ya extintos, o seres que se asemejan a animales que conocemos. En este punto nos encontramos un caso que desde la criptozoología se denomina un fenómeno fortniano, en honor al investigador estadounidense Al fin. Era el pez más ordinario, el pez Kane la pijula. Charles Fort. Es decir, se trata de un fenómeno inexplicable, una anomalía, un encuentro tan extraño y escalofriante que de verdad da en qué pensar. En mayo de 1973, cerca del pequeño pueblo de Sandown, en la tranquila isla de Wight, al sur de Inglaterra, 2 niños se toparon con algo que hasta hoy sigue desafiando toda explicación. Faye, una niña de 7 años, y su amigo caminaban solos cerca de un campo de golf. De repente escucharon un sonido extraño, que provenía de entre los árboles. Los niños lo describieron como el ruido de una sirena metálica. Guiados por la curiosidad propia de los niños, siguieron aquel extraño sonido, en busca de su origen. Cruzaron un viejo puente de madera, atravesaron los árboles, y llegaron a un claro junto a un arroyo. Allí lo vieron. A primera vista aquel ser podría parecer una persona disfrazada de payaso, pero a medida que se fijaban más, todo se volvía más raro. El ser era alto, medía por lo menos 2 metros de altura. También era extremadamente delgado. Los niños decían que más que una persona parecía un dibujo animado. ¿Era un boss del Earthbound? La piel tenía una apariencia artificial, una cara blanca como una máscara, ojos triangulares y una boca rígida que nunca se movía. Su atuendo era un traje amarillo con el cuello verde. En sus manos solo tenía 3 largos dedos que se abrían y se cerraban. Ni qué decir que aquel ser no se comportaba como unos niños Espera, ¿me estás diciendo entonces que si esta cosa es un alienígena, allá afuera puede existir el planeta Bozo? esperarían que se comportase un payaso? Tendríamos que enviar a representantes de Silk Zone para hacer el primer contacto, ya que tienen experiencia, sería como que pues o no sé, la gente de Kitale quizás. Pero a pesar de la impresión inicial y de su extraño aspecto, el ser tampoco se comportaba de una manera amenazante. Más bien los niños mencionaron que se movía erráticamente de un lado a otro, como si estuviera perdido. Los niños se acercaron para intentar comunicarse con él. ¿Qué? Parece un payaso. Durante casi media hora, los niños interactuaron con esa entidad. A pesar de su aspecto y de sus antinaturales movimientos, no era hostil. Les realizó algunas preguntas. ¿Sois humanos? Ah, ¿Por podía qué hablar. tenéis miedo? Les dijo que no tenía nombre, que no era un ser humano, pero tampoco era exactamente un ser. Aseguró vivir en un campamento subterráneo y les mostró su refugio temporal.
una estructura metálica de 2 pisos. Este supuesto refugio era muy rudimentario y tenía una disposición que no tenía sentido, como si alguien intentara imitar una casa humana sin entender cómo debía ser. Luego de aquel encuentro surrealista, los niños regresaron y contaron su historia. Obviamente la madre de Faye no les creyó, pero tanto Faye como su amigo insistieron. Todo era real. El caso del payaso de Sandown, también conocido como el ser de Sandown, es uno de los casos más misteriosos de la criptozoología en toda Inglaterra. Hay quienes comentan que simplemente pudo ser una invención de unos niños con... ¿Era un alien con autismo? Para eso, mucha imaginación. para eso te quito el ban, Paul. Para eso. Pero el padre de Faye, que realizó la publicación original en una conocida revista de los años 70, mencionaba que su hija nunca inventaría nada tan abstracto y extraño. También subrayaba la insistencia y ansiedad de los dos niños a la hora de contar la historia, y asegurar que era real, hasta el punto de casi llorar. Un tipo de berrinche que no era para nada natural en una niña tranquila como Faye. La verdad que la descripción, los dibujos de los niños y la narración de lo sucedido es tan extraña y a su vez detallista, sobre todo teniendo en cuenta que se trataba de niños de 7 años, que mucha gente opina que no puede ser una invención. Especialmente se hayan puesto de acuerdo hasta el punto de que ninguno se invente absolutamente nada, que los dos cuenten la misma historia de forma paralela. Sí está bastante raro, no te voy a mentir. Hay muchas teorías que intentan dar una explicación a este fenómeno. Puede que se tratase de una broma, pero ¿quién gastaría una broma de este calibre a 2 niños de 7 años que caminan solos por el bosque? Hay quienes dicen que puede tratarse de una alucinación epiléptica por parte de Faye, pero su amigo también relató todo lo sucedido a la perfección. ¿Ves? Eso es a lo que voy. Los niños se habrían inventado algo, habrían dicho algún detalle en el momento que los separasen, que el otro no podría replicar, por lo que allí se habría caído toda la cosa. Pero si los dos están diciendo exactamente lo mismo, sin agregar ni quitar Encuentros nada, ahí sí está especiales del raro. cuarto tipo. Desde los círculos del oculto hay quienes comentan que se podría tratar de una entidad de otra dimensión, un ser que de alguna forma encontró una grieta hacia nuestro plano e intentó Es la única alternativa, señores. comunicarse con los 2 primeros seres que se encontró. 2 niños. El caso es que décadas después, este caso sigue siendo uno de los encuentros más extraños jamás documentados. Entonces se vistió de payaso porque pensó que iba a ser la forma más tranquila de poder acercarse, en plan de, ¿les gustan los payasos? Voy a vestirme de payaso. La isla de Wight sigue siendo un lugar lleno de misterios. Dato curioso, a un mes de subida de este vídeo, el folclorista e historiador Paul A.T. Wilson sacó a la luz nueva información relacionada con este caso. Parece ser que tuvo una entrevista en el año 2019 con una mujer que decía ser Faye, la niña de la historia. En la entrevista la mujer, de casi 60 años, mencionaba que a lo largo de su vida tuvo más encontronazos con el ser de Sandown, al que llamaba de una forma casi cariñosa como Sam. Os dejo en comentarios el podcast en el que el señor Wilson comenta los datos obtenidos en su entrevista. El caso es que no hay pruebas físicas, ni otros testigos. Founders, gracias por el donativo. Extrater especial. Solo el testimonio persistente de unos niños que según ¿Te imaginas que te mueres? Vas por el túnel, pasa toda tu vida por tus ojos, los vuelves a abrir, ves a un payaso parado a tu lado y dice, toma esta peluca de colores y sígueme, no hay tiempo que explicar. Tienen que correr el escenario, hermano. Eso es absolutamente todo lo que te espera detrás. según parece indicar la entrevista reciente con Faye, incluso hoy en día, a sus casi 60 años de edad, siguen defendiendo con capa y espada. Wow. Predijo los Silk son papus. Sí. En la parte oriental de Rusia, cerca de la frontera con Mongolia, se encuentra el mayor lago de agua dulce del planeta. Por supuesto me refiero al lago Baikal. Para que os hagáis una idea, su volumen equivale al 20% de todo el agua dulce continental no congelada del planeta. Este lago es un entorno interesantísimo, lleno de especies muy curiosas que no encontrarás en ningún otro lugar del planeta. Wow. Entre los ejemplos más notables tenemos la famosa foca del Baikal, Perritos de mar. también conocida como Nerpa, una de las 2 únicas focas de agua dulce del mundo. Esta pequeña foca es todo un misterio, en el sentido de que nadie sabe con certeza cómo esta especie acabó en un lago interior a cientos de kilómetros de la costa más cercana. También tenemos una amplia colección de crustáceos, que parecen sacados de una película de ciencia ficción, o a peces albinos gelatinosos que no desentonarían en los abismos de los grandes océanos. Porque hablando de abismos, el lago Baikal es también el lago más profundo del mundo. En los puntos de mayor profundidad puede superar los 1600 metros. Del mismo modo, el Baikal también ostenta el récord de ser probablemente el lago más antiguo del mundo, con estimaciones que lo sitúan en los 25 millones de años de antigüedad. Todo en este lago es misterioso.
En estas gélidas y oscuras aguas es donde nos encontramos a nuestro siguiente críptido. El primer informe oficial ocurrió en el año 1982, por no menos que la Armada Soviética. En aquella época era común utilizar los grandes lagos de Rusia como campo de pruebas para los cadetes que se alistaban en la Armada. En este caso, se trataba de un ejercicio de inmersión con buzos. Aquel día del año 1982, los buzos se preparaban para realizar un ejercicio de inmersión en medio del lago. Los buzos fueron descendiendo poco a poco utilizando una cuerda como referencia, para no perderse ni desorientarse en las turbias aguas. A una profundidad de 50 metros, los buzos dijeron ver una especie de luz de un brillo anaranjado. Después comentaron que frente a ellos se encontraban unas alargadas figuras que describieron como humanoides, de 3 metros ¡Ay, carajo! de longitud, de piel plateada y equipados con cascos esféricos transparentes. Pero no se trataba de cascos como una escafandra. Waterworld tenía razón. Los buceadores ¿Es esto o es la precuela de Titanes del Pacífico, carajo? más tarde comentaron que a pesar de tener aspecto de casco, no era una esfera sellada, sino que tenían grandes hendiduras por donde indudablemente se colaba el agua. Por órdenes de los instructores y oficiales, trataron de capturar a uno de estos seres, utilizando redes. Pero al intentarlo, una fuerza desconocida los expulsó violentamente hacia la superficie y provocó Poderes psíquicos. casos letales de enfermedad de descompresión. 3 de los 7 buzos fallecieron. Es así como nació el caso de los nadadores del Baikal. A pesar de ser el caso de 1982 el más conocido, hay otros testimonios anteriores y posteriores que se pueden relacionar con estas misteriosas criaturas. En 1977, 2 sumergibles de la Academia Soviética de Ciencias, llamados Siempre me va a parecer muy curioso el hecho de que, oh sí, habían registros de que en este lugar pasó algo extremadamente sospechoso. ¿Ok? ¿Vamos a volver a intentarlo? Sí, pero con tecnología de los 90. ¿Qué tal si intentamos algo un poco más moderno? No. Ok. Pisces 2 y Pisces 7 realizaban estudios geológicos en el lago Baikal. Y es por esto que hacer robots, waifus, tetonas, cazacríptidos podría ser la mejor idea de todos los malditos tiempos. Durante 6 semanas, los científicos soviéticos registraron 42 inmersiones en el lago, llegando en un momento a descender a una profundidad máxima de 1400 metros. Durante una de estas inmersiones, mientras los científicos a bordo del Pisces 7 realizaban observaciones de los estratos del fondo del lago, el interior del submarino fue iluminado gradualmente de un misterioso resplandor amarillo anaranjado. Al mirar por el ojo de buey, los científicos vieron cómo el resplandor se desvanecía poco a poco en la distancia en las oscuras aguas del lago. Al principio pensaron que se trataba de su sumergible gemelo, el Pisces 2, pero cuando emergieron, les informaron que el Pisces 2 no había realizado ninguna inmersión aquel día. Por supuesto, también existen testimonios de los locales. Un pescador llamado Nikolai Kirev relató cómo una noche, mientras recogía una línea que había dejado dispuesta el día anterior, presenció como unas figuras humanoides plateadas saltaban del agua como si fueran peces voladores. El hombre quedó muy perturbado por su aspecto y tamaño, así que decidió marcharse y regresar cuando fuese de día. Aquellos que han tratado de dar una explicación a estos seres van desde decir que se trata ¿Así? ¿Como delfines? Y ya está, o sea... de un experimento soviético que salió mal, pasando por aliens o simplemente diciendo que los buceadores sufrieron alucinaciones por experimentar narcosis por nitrógeno, también llamada embriaguez de buzo, aunque esta última no explica las otras historias. Desde mi punto de vista, los buceadores confundieron en las oscuras aguas del lago a criaturas nativas con estos seres, o bien a las focas del Baikal, o bien los esturiones del Baikal, aunque ¿Podrían ir tan profundo esos animales? las focas son demasiado pequeñas y un esturión no tiene para nada aspecto humanoide. Claro, eso tampoco explica las misteriosas luces. ¿Puede que en este lago de millones de años de antigüedad evolucionase una criatura todavía no catalogada? Bueno, sea lo que vieron los testigos en este lago helado, es ciertamente misterioso. Y también, para haber podido, simplemente estaría en la superficie y poder asaltar de manera completamente random sobre ella, ¿no significa que son capaces de descompresión también entonces? Es decir, que pueden vivir en entornos con alta y baja presión. Y escalofriante. Espera contar con críptidos de un delfín. Los críptidos de este primer puesto son unos seres que han generado polémica e hipótesis desde hace varias décadas. Más que nada porque estos seres tienen relación con una serie de fenómenos que son el ABC de nuestros amigos los ufólogos. Me refiero a los ovnis. Para todos aquellos que creen en estos sucesos, los ovnis claramente son un clásico platillo volante, o nave de seres de otro mundo, propiedad de los aliens que por alguna razón no determinada Me gusta la teoría que dice, ¿qué pasaría si un ovni no es realmente algo tecnológico, sino una criatura viva, que simplemente tiene esta forma extraña?
deciden dar un paseo por la Tierra. Que es como, ya sabes, la fauna de la galaxia, que por las estrellas también en el vacío pueden moverse criaturas y tienen esa extraña forma. Obviamente, con todo el respeto desde mi punto de vista, esto es demasiado magufada. Pero pasa que entre todas las fotos borrosas y testimonios de gente poco confiable, se encuentran grabaciones Como las naves tienen algo así, simplemente increíbles como la peli de Nope. Sí, creo que como la peli de Nope. y testimonios de gente bastante seria y competente. Es especialmente conocido el incidente del objeto no identificado conocido coloquialmente como Tic Tac, llamado así por su forma redondeada similar al de los famosos Antártaros, gracias por el donativo. Los sábados secretos merecían más, el tema de los criptidos es muy interesante. Sí, era muy interesante y la madre era waifu, pero no era tan divertido. caramelos. Tenéis un vídeo en el canal analizando el caso, pero en resumen, en estas grabaciones desclasificadas por la Marina estadounidense, muestra la experiencia vivida por unos pilotos de caza, que avistaron un objeto volador no identificado frente a la costa de California en 2004. Este objeto, que carecía de alas o superficies de control visibles, exhibía movimientos inexplicables, incluyendo aceleraciones repentinas y cambios de dirección que desafiaban las capacidades de vuelo de cualquier avión moderno. Grabaciones y testimonios de pilotos a lo largo y ancho del mundo coinciden. Todos han vivido o saben de algún otro piloto que ha vivido una experiencia extraña en algún vuelo. En todas estas historias no se suelen mencionar naves extraterrestres. Lo que sí que es común es el nombre cielomorfos, coloquialmente conocidos como bestias atmosféricas. Las bestias atmosféricas serían animales que han evolucionado para vivir en las altas capas de la atmósfera, adaptándose a un entorno de poco oxígeno y de temperaturas gélidas. La biología de estos seres tendría que ser muy extraña para que estas criaturas complejas fuesen viables. Hay quienes comentan que podrían ser algo parecido a medusas aéreas. Podrían tener cavidades llenas de gases más ligeros que el aire, como hidrógeno o helio, permitiéndoles flotar como globos aerostáticos, o podrían estar conformados por tejidos extremadamente ligeros y de enormes superficies, para aumentar la sustentación con el viento, como una especie de cometas vivientes. La locomoción podría ser pasiva, es decir, estas criaturas simplemente se dejarían llevar por las corrientes de viento, o activa, utilizando gases como propulsores. Solo que, ¿cómo es posible que una criatura de ese estilo, tamaño y demás habría llegado a pasar desapercibida durante tantísimo tiempo? Se alimentarían de partículas en suspensión, como microorganismos, polen o esporas, como una especie de ballenas atmosféricas, algo que sería viable en la estratosfera, ya que diferentes globos y sondas atmosféricas han detectado microorganismos y moléculas orgánicas en esta capa. Todo esto suena locura, pero Perrito Tonoto, te veo, escrucho desde el gym, los tardigrados pueden hibernar en el espacio. Chingón. la verdad que no es tan descabellado. La astrobiología y la evolución especulativa llevan jugando con esta hipótesis de vida atmosférica a la hora de explicar la hipotética vida en otros mundos prácticamente desde siempre. Y si en la Tierra tenemos organismos en las partes más inhóspitas de nuestro planeta, como en la mitad del desierto, en los polos, en el interior de volcanes o en los fondos abisales, ¿por qué no sería posible organismos viviendo en la atmósfera? Aunque hay aquellos que van más allá, diciendo que las bestias atmosféricas no ¿Cómo habrían llegado allí para iniciar? tendrían por qué seguir las leyes de la biología que todos conocemos, diciendo que pueden tratarse de criaturas hechas de plasma, una forma de vida no basada en materia orgánica sólida o líquida, sino en energía altamente ionizada, como la que se encuentra en rayos, auroras o en las capas más altas de la atmósfera, como la ionosfera y la termosfera. Es decir, serían seres de energía autoconfinada, lo cual explicaría los casos como la grabación del objeto Tic Tac y sus movimientos imposibles. Y aunque este último concepto me parece un poco estirar el chicle, en resumen, las bestias atmosféricas Es jodidamente fascinante, pero mientras el resto puedo decir, bueno, hay una pequeña chance, es que tal cosa, es que el interés, esta sí me parece completo tirado de los pelos, hermano. O sea, no creo que sea el caso bajo ninguna circunstancia. son uno de los críptidos más extraños y misteriosos. Bueno, pues eso ha sido todo. Otro vídeo sobre críptidos. Uno del chat dice, es verdad, yo tengo uno en el patio. Estaréis contentos. Y ya sabéis lo que toca ahora. Si os ha gustado tanto, dad like, compartid y suscribiros al canal. Me ayudáis mucho de esta manera. Y sin más, me despido. Nos vemos. Es tan cool, es muy cool. Si algún día vamos a otro planeta, me gustaría que encontráramos de este tipo de criaturas, hermano, aunque esto da jodido pánico. Pero ahí va, leviatanes de mar, leviatanes del cielo. Uf. No, gracias, estoy bien. Y si son solo bolsas y cosas, pues chingón. ¿El penchoncho es un críptido? Debería serlo, honestamente. A ver, de todos... Que al principio también es bastante XD, simplemente cosas más grandes.
Este de acá me llama bastante la atención, hermano. Quiero ver más cosas sobre este tipo. Vaya la jodida locura. Un trapo espacial, sí. David Sainz, si crees que estoy haciendo mal uso de tu material, me avisas, bro, y lo borro, ese, pero ni nada. Al instante. ¡Leviatán de gracia! Cállate. Solo por eso ya terminamos por hoy. Nos vemos en la noche, chicos. Estoy un poquito cansado. Carla K que me quiere por X100. Carla Caca. Hola perrito. El equivalente ¿Viste que del en cielo Albania de crearon a Leviatán su sería primera así. ministra con IA? Sí, sí, había escuchado de eso. Pero ahí va. Yo voy a descansar un rato. Los veo en la noche. Vamos a jugar RL Craft con Tami y con Neko. Vamos a jugar RL Craft esta noche con Tami y Neko, así que no lleguen tarde. Los estaré viendo en el canal de Penchoncho Project para que pechoncheen proyectísticamente. Para que proyecten como todos los demás. Like a boss. Bye, chicos. Bye. Jontlio Leviatán de la diabetes. Cállate.